Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Un saludo, un fuerte abrazo para todos ustedes. Quiero desearles muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Una vez más, agradezco al Señor por darme la oportunidad de estar con ustedes una vez más a través de este video. Quiero comentarles que ahora vamos a estudiar el libro de Proverbios y esperando de que sea de bendición, quiero compartir con ustedes pantalla y lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver el libro de Proverbios. Entonces tengo acá un fondo de una imagen donde hablamos de la introducción a Proverbios, amados hermanos. Y nos introducimos de esta manera. Dice, tanto Jeremías como Ezequiel citaron un proverbio común en su época. Y dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel 18:2 y Jeremías 31:22. Luego señalaron que los israelitas apóstatas no pudieron usar más este refrán para echar la culpa de ellos mismos sobre sus antepasados. Este dicho es un ejemplo de cómo un pueblo había expresado su actitud colectiva. Este refrán que dice, hermanos, los padres comían las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Esto lo entiendo yo, hermanos, como que cuando comemos mangos ácidos, obviamente nosotros lo comemos y a nosotros se nos daña. Bueno, en mi caso, pues yo no puedo comer cosas ácidas. Mango, 2, 3 mordidas o bocados, por decirles así, y ya tengo problemas en los dientes. Es decir, entonces que yo como los mangos ácidos y a mí me da el problema en los dientes. Pero en este caso, el dicho de los israelitas era que los padres habían comido y que los hijos tenían los problemas. Es decir, que los hijos estaban culpando a los padres por los actos que habían cometido y estaban sufriendo hoy. Pero encontramos, hermanos, que la Biblia no nos dice eso. El que peca, peca. El que peca tiene sus consecuencias. Es decir, que ya no más pudieron seguir usando este refrán porque fue obvio que ellos estaban en esa condición porque ellos habían pecado. Eran, dice acá, apóstatas de la palabra del Señor, ¿verdad? Continuamos, amados hermanos. Los refranes hebreos señalan la singularidad de Israel antiguo. Difieren de las máximas de otras naciones en el hecho de que la religión hebrea imprimió su propio sello de ellas. Eso se observa en la frase de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dese cuenta, este otro párrafo contrasta al credo o a la creencia que aquellos tenían. Si aquellos dicen que estaban sufriendo por sus padres, por sus antepasados, mientras que aquí Proverbios 1:7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, que si tememos a Dios, nosotros somos bendecidos, somos sabios para la honra y gloria del Señor. Si yo soy fiel al Señor, yo voy a ser bendecido. De hecho, la Biblia me promete que en mi casa y yo serviremos al Señor y vamos a ser bendecidos. O sea, todos los de mi círculo serán bendecidos. Amén. Vamos a continuar. El carácter de los proverbios. Veamos. El carácter de los proverbios dice,
que un proverbio, el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado lo define como máxima expresada o palabras o pocas palabras y de uso popular. El término hebreo mashal, traducido proverbio, sin embargo, tiene un significado más amplio que la significación citada arriba. En Isaías 14:4 quiere decir escarnio o sátira, y estaba dirigido contra el rey de Babilonia. ¿Cómo ha acabado el tirano? ¿Cómo ha cesado su arrogancia? También significa oráculo en Números 23:7-18 y parábola en Ezequiel 17:2. Y bien, y aquí tengo una imagen donde dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Siempre siguiendo la línea de que cuando nosotros pecamos, sufrimos consecuencias de nuestro pecado. Pero si le somos fieles al Señor y Él nos perdona, seremos bendecidos de parte del Señor. Gloria al Señor. Siempre en la historia, en toda la historia bíblica, Dios ha sido un Dios perdonador, el pueblo le ha fallado, Dios ha sido misericordioso, y cuando el pueblo se arrepiente, todos sabemos de que el Señor bendice a los que se arrepienten. Aleluya. Continuamos. Tengo otra imagen acá de fondo. Dice el propósito de estos libros: cómo vivir con una sabiduría en esta vida, cómo tener una buena vida. Hablemos de esto. El propósito de enseñanza de los proverbios. Veamos cuál es el propósito. Quiero decirles que esta imagen de fondo habla justamente de lo mismo, el propósito de enseñanza de los proverbios. Entonces ahora nos dice cómo vivir con sabiduría en esta vida y cómo tener una buena. ¿Quién no quiere, decía en los videos anteriores, quién no quiere tener una buena vida, gozar de bendiciones? Todos queremos eso, bendito nombre del Señor. Recuerdo que viene ahora a mi mente que estuve pastoreando en un lugar, hermanos, donde en la comunidad les prohíben totalmente, rotundamente leer la Biblia, porque dice que se vuelven tontos. Al leer la Biblia se vuelven tontos. Y yo no sé qué organización, usted sabe quiénes son los católicos. Les prohíben leer la Biblia, al menos en el lugar donde yo estaba, y decían que se volvían tontos. Y es lo contrario. Es una gran mentira del diablo de que se vuelven tontos, se van a volver locos y que van a andar errantes en la calle, que no sé qué. Mientras que la mera verdad es que somos sabios al leer la Biblia, ¿verdad? Todos sabemos de que entre más la estudiamos, más la leemos, hermanos, somos sabios, gloria al Señor. Por eso el propósito de estos libros es cómo vivir con sabiduría en esta vida. Necesitamos ser sabios. ¿Cómo tener una buena vida? Necesitamos tener una buena vida. ¿Qué más? Que leer la poderosa palabra del Señor. Y los proverbios, hermanos, son una gran bendición. Es de proverbios de sabios. Se emplea el provecho para ilustrar una declaración, terminar un argumento o dar autoridad a una admonición. Su función primordial en el libro de Proverbios es, oiga, docente, enseñar la sabiduría práctica a la gente y en especial a los jóvenes. El prólogo del mismo dice que los proverbios tienen como propósito. Los proverbios tienen como propósito. ¿Qué tienen como propósito? Veamos. 1. Comunicar sabiduría e instrucción. ¿Se escuchó? Comunicar sabiduría e instrucción. Número 2. Ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Oiga, escuche bien esto. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Comunicar sabiduría. Gloria al Señor. Leamos, hermanos. Leamos cada día más la palabra del Señor. Todos ayudar a comprender palabras llenas de sentido, hermanos. O sea, a veces
Pasamos por alto palabras que fortalecen, palabras que llenan, que dan a uno, hermanos, sentido a nuestra vida, pero las pasamos por alto. ¿Por qué? Porque no leemos. Entonces, ¿cuál es el propósito de los proverbios? Ayudar a comprender esas palabras que las pasamos desapercibidas. Número 3, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Mire, qué bendición. ¿Qué adquirimos a través o cuál es el propósito de los proverbios? Adquirir instrucción de las sagradas, prudencia al caminar, al hablar, al actuar, justicia, ser justos en nuestros hechos, en nuestras conductas, en nuestro proceder, ser justos, rectitud, hermanos. El cristiano necesita ser recto delante de la presencia del Señor. Vimos en el libro de Job que una de las cualidades que Dios mismo mencionó a Satanás de su siervo Job, que era recto. Amén. Equilibrio. Equilibrio, hermanos, se necesita porque no podemos ser inconstantes. Debemos de balancearnos. Nuestra vida está llena de altas y bajas, pero nosotros los cristianos debemos de mantenernos equilibrados en nuestra fe. Pruebas, luchas, advenimientos, situaciones duras, sí, pero nos mantenemos equilibrados. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Jesús. Número 4, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos, aquellos jóvenes que no tienen experiencia, que no quieren caminar, que no están ahí. Pero entonces, ¿cuál es el propósito, de los proverbios? Que estos muchachos sean astutos para la palabra, astutos para el servicio, para la obra del Señor, sagaces, astutos, y que vayan con poder, con gloria, hermanos, avanzando en el evangelio con la gracia del Señor Jesucristo. Número 5, también es darle conocimiento y reflexión. Conocimiento, hermanos, en todos, porque al leer la Sagrada Escritura obtenemos conocimiento, nos volvemos sabios, llenos de sabiduría y reflexión. Antes de actuar, analizamos, reflexionamos. Sí, no podemos. Sí podemos y avanzamos entonces. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos un poquito de los autores y las fechas del mismo. El libro de Proverbios, aunque el libro empieza con un título atribuyendo los proverbios al Salomón, el 1.1, el Proverbios 1.1, es obvio que él no fue el único autor o recopilador del libro. Se dice que algunos de los refranes son las palabras de los sabios, según Proverbios 27:17, también 24:23. Otros fueron transcritos por escribas, copistas en las cortes del rey de Ezequías, según Proverbios 25:1. Y los últimos 2 capítulos del libro fueron compuestos por Agur y Lemuel, 31 y 31:1 de los Proverbios. Salomón, que es uno de los autores de Proverbios. Algunos eruditos ponen en tela de juicio la interpretación de Proverbios 1.1, la que identificaría a Salomón como el autor de toda la sección del 1, del 1.9 y 18. En la sección del 10, del 1.22 y 16, se nombra a Salomón como el autor y compilador de las máximas que se encuentran aquí. Según los eruditos conservadores, no cabe duda alguna de que Salomón puede ser el autor de casi todos los proverbios atribuidos a él. Notan que Dios le otorgó, escuche, sabiduría extraordinaria poco después de su coronación. Eso lo podemos encontrar, hermanos, si usted conoce la historia, que este hombre fue sabio, no pidió poder, no pidió fama, sino le pidió a Dios sabiduría. Y obviamente el Señor, conociendo el corazón de Salomón, se lo dio, ¿verdad? Primero de Reyes 3:5 al 14, vemos esta historia. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. La sabiduría de los proverbios, una imagen más de fondo. Y vemos aquí, hermanos, los sabios. Si vimos que estamos, quiero regresar un momentito, estamos en propósito de enseñanza de los libros, los autores y fecha. Estamos en los autores. Entonces ya vimos a Salomón y pues ahora vamos a ver, hermanos, dentro de los mismos autores hay sabios, los sabios. Vamos a ver qué nos dice en cuanto a la sección de los sabios. Hay un paralelo muy asombroso entre los Proverbios 22 del 17 al 23, 11 y el libro sapiensal egipcio de Amenhotep, sabio de una época no muy clara, pero que fluctúa entre el siglo décimo y el sexto antes de Cristo. Algunos eruditos creen que esta sección de Proverbios es una adaptación de un original egipcio, llevado a cabo bajo la dirección del Espíritu Santo. Estamos viendo entonces que los sabios estaban bajo la guianza del Espíritu de Dios. Avanzamos. Gloria a Dios. También encontramos dentro de los que están involucrados en la autoría de los proverbios, los escribas, los copistas de la corte de Ezequías, rey de Judá. Veamos, Proverbios 25:1 indica que los refranes de Salomón hallados en la sección 25 al 29 fueron compilados y probablemente editados por un grupo de sabios o escribas. Y luego la colección fue agregada a las otras colecciones. Esto demostraría que ya existía un cuerpo de proverbios, los cuales fueron reconocidos como los de Salomón, y que se ubicaba la complicación de estas colecciones en el reino de Ezequías, en el año 726 al 715 antes de Cristo. Pero continuamos con las autorías. Agur, hermanos, en el capítulo 30, del 1 al 33, no se sabe nada de Agur, ni de su padre Jaque, ni de los dos varones Itiel y Ucal, 31. El señor A.F. Wells comenta si es correcta la nota de la Biblia de Jerusalén. De Masá, Agur era un ismaelita. Agur pudo haber sido como Job y Balaam, un israelita que conocía al Dios verdadero. Es decir, que este Agur no era un cualquiera, era un, dice, israelita que conocía al Dios verdadero. Amén. Justamente el Espíritu Santo, hermanos, hace o interconecta el espíritu del hombre con el de Dios y hace una sola armonía. En este caso, de los proverbios. Amén. Estamos hablando de distintos años, de distintos tiempos, por decirles mejor, pero el Espíritu Santo unió esto. Amén. Hablemos de Lemuel. Lemuel, hermanos, en el capítulo 31, del 1 al 31, y tampoco conocemos los detalles del rey Lemuel. Era también ismaelita, como una madre israelita. Parece que sí. En el elogio de la mujer virtuosa, 30, 10 al 30, la forma de vida corresponde más a una próspera comunidad agrícola en Palestina que a una comunidad nómada o seminómada de los árabes. Es decir, que está más inclinado a que Lemuel, que está involucrado en la autoría de los proverbios, más que todo Proverbios 31, del 1 al 31, estamos viendo de que era más que un árabe, era un israelita. Amén.
Entonces, estamos viendo, hermanos, los escritos, la composición, la autoría de los proverbios. Bendito nombre del Señor. Vamos a continuar con los personajes de proverbios. Los personajes de proverbios, continuamos, amados hermanos, y doctrinas de los proverbios. La doctrina de los proverbios. Tengo una imagen de fondo aquí que habla de la justificación y santificación, justamente dando la idea de doctrina, ¿verdad? Hablemos entonces de la doctrina de los proverbios. Aunque algunos estudiosos consideran que Proverbios es principalmente un libro de sabiduría humana, un examen esmerado del texto revela que contiene mucha teología. El monoteísmo es un hecho de todas partes del libro. Se emplea con frecuencia el título del Dios de pacto, Yahvé o Jehová. Estamos viendo que ahí se estudia en el mismo libro de Proverbios el Dios de pacto. También, siguiéndolo con la misma doctrina de los proverbios, Proverbios comparte con los libros históricos de la Biblia un énfasis sobre la restricción y recompensa, según el 2:22 de Proverbios y 3:9 al 10, del 10:27 al 30, se trata de la exposición de una teología práctica. Dios premia la verdad. ¿Cuánto lo creen? Dios respalda, Dios ama a los que le aman, Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces, Dios premia la verdad, la caridad, la pureza de corazón y la humildad. Amén. Y castiga los vicios opuestos, es decir, todo lo opuesto a lo mencionado como verdad, caridad, pureza de corazón y humildad, hermanos, lo castiga el Señor. Es decir, que hay recompensa por actuar de esa manera. Continuamos con la doctrina de los proverbios. A veces se llama a esta doctrina deuteronómica porque se encuentra su formulación más clara en Deuteronomio 28. No, recuerde que si usted lee Deuteronomio 28, habla de las bendiciones, pero también habla de las maldiciones que el pueblo de Israel tenía. Maldiciones al desobedecer, dice, maldito serás tú, y comienza. Pero cuando habla de bendiciones, que es lo primero que encontramos en el capítulo 28 de Deuteronomio, encontramos, amados hermanos, las bendiciones en toda parte. Dice que será bendito en el campo, donde quiera que esté en el área rural. Será bendito en la ciudad, hermanos, en el área que estemos, ahí somos bendecidos, pero también las maldiciones, no importa dónde estemos. De hecho, por eso lo está citando el Deuteronomio en este caso, porque estamos hablando de la doctrina de los proverbios. Sin embargo, se puede distorsionar este principio convirtiéndolo en una ley inexorable en esta vida. Los justos siempre son recompensados. ¿Cuántos dicen amén? Los justos siempre seremos recompensados y los injustos siempre son castigados. Pero es mejor considerarlo simplemente como una regla general. Los que honran a Dios y viven en armonía con sus mandamientos generalmente disfrutan de su bendición, mientras que la infidelidad produce generalmente consecuencias funestas. Lo que estamos hablando, hermanos, que benditos si le honramos, bendecidos si estamos con él, amén. Pero si desobedecemos, tendremos que consecuencias horrendas, terribles en nuestra vida. Aleluya. Veamos los personajes de Proverbios. Inicialmente, hermano, no hoy, por supuesto, cuando yo los personajes de los Proverbios, pensaba en los personajes involucrados, como Salomón,
a Gur, Lemuel y los otros que tuvieron que ver con la redacción, con la formulación de los proverbios. Pero este estudio, hermanos, los personajes de los proverbios habla del insensato. Veamos, el insensato. En Proverbios el insensato y el sabio aparecen a menudo contrapuestos. Se presenta este personaje con varios nombres. El ingenuo o simple, que todavía es dócil y educable. El necio, que es endurecido y obstinado. El necio tosco, que pasa por alto los principios de orden y decencia. Y el escarnecedor, que rechaza todo intento de informarle o reformarle y se burla de los inteligentes. No sé si usted conoce gente así, que son tan insensatos, tan feos, que lo que hacen es lo mejor, es lo único. Pero lo que otro está haciendo y dice, realmente él está mal y aquel está bien, no, eso no sirve. Y es más, comienza a burlarse. Yo conozco mucha gente de esta manera. Pero continuamos, hermanos. El escarnecedor dice que rechaza todo intento de reformarle y se burla de los inteligentes. A veces los términos son intercambiables, pero nos conviene distinguir sus roles respectivos. Es interesante conocer esto, porque al conocer como sabios, hermanos, como hijos de Dios, somos sabios, porque somos hijos de Dios. No vamos a ser parte de este tipo, de este personaje del libro de Proverbios. Amén. Vamos a rechazar ser así. Vamos a enmendar los errores y vamos a corregirnos en el nombre del Señor. Pero el insensato, no, no se quiere corregir. Él es único y él está en su postura y quiere mantenerse de esa manera. Y es más, como que no muy le gusta los inteligentes relacionarse con él, porque aquí, según el estudio, dice que se burla. Yo conozco mucha gente así, no sé usted, pero de esta manera lo vemos acá. Amados hermanos, continúa el tema de los personajes de los proverbios, pero quiero cortar acá el video. Voy a continuar en otro, hermanos, porque quiero decirle que por cuestiones de señal no puedo, le decía al principio, no puedo mandarles videos muy extensos. Lo voy a cortar acá. Yo creo que en el otro tengo otras diapositivas que presentarles. No va a ser muy largo tampoco. Que Dios me le bendiga. Entonces nos vemos en un próximo video. La gracia de Dios siempre esté con ustedes. No se le olvide. Dios es un Dios proveedor, un Dios amoroso y misericordioso, que Él permite la prueba, pero también da la salida. Es decir, que ahí está con nosotros y pronto veremos la luz en el final del túnel. Amén. Dios está con nosotros, no se lo olvide. Amén. Que la gracia del Señor esté entonces con ustedes y en su mesa no falte nada. La bendición del Todopoderoso siempre esté con cada uno de ustedes. Seguimos adelante. Bendiciones.